Bienvenidos y muchísimas gracias por sacar de tu tiempo para acompañarnos hoy, donde estaremos hablando de cómo invertir en la Florida y especialmente aquí en Miami y Orlando. También hablaremos de cómo conseguir un crédito hipotecario o financiamiento aquí en el estado de la Florida siendo extranjero. Para los que no nos conocen, somos Joana Elías y Mónica Carvajal, asesoras internacionales de bienes raíces, licenciadas para todo el estado de la Florida, y nosotras nos encontramos aquí en Miami. Somos parte de eXp Realty y C5, el global, el grupo más grande De Realtors de de realtors Florida. de realtors de habla hispana. Pertenecemos a la Asociación de Realtors de Miami y a la ANAR, que por sus siglas en inglés es la Asociación Nacional de Realtors. Joanita, danos un saludo. Ya yo me metí en la conversación de antes, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas noches. De verdad esperamos que en este espacio pues aprendan mucho sobre este tema que muchas veces nos preguntan y es principal, es primordial para lograr una excelente inversión acá en Florida. Entonces, este espacio está diseñado para ustedes, para nuestros clientes internacionales, y hoy traemos ese tema que es de mucho valor y para todos los que están considerando hacer una inversión inmobiliaria acá en Florida. Bueno, sí, es muy importante que todos ustedes sepan que nosotros contamos con un grupo de asesores estratégicos como asesores legales, abogados tributarios, abogados de real estate, asesoría residencial, asesoría comercial. También le ayudamos si alguien está interesado en la compra de algún negocio, le prestamos ese servicio y no podemos dejar de a un lado la asesoría migratoria. Joana, cuéntanos un poquito más de en qué podemos nosotros servir a nuestros clientes. A mí me gusta decirle a mis clientes que nosotros los acompañamos desde el inicio hasta más allá del fin, o sea, hasta más allá del cierre de la propiedad, nosotros estamos ahí acompañándolos porque nosotros además contamos con equipo, con personas que saben de administración de propiedades, que van a hacer que sus propiedades sean la mejor inversión y tengan los mejores retornos, sobre todo para las personas que están fuera del país y que nos dicen, Yogi, sí, listo, yo quiero invertir allá, pero ¿cómo hago para administrar mi propiedad desde acá? Mira, no te preocupes, no vas a tener que hacerlo tú. Contamos con administradores de propiedades que van a poder hacer ese trabajo. También contamos con diseñadores de interiores y decoradores, porque todo esto, aunque ustedes no lo crean, tiene muchísimo que ver en que su inversión tenga la mejor rentabilidad y el mejor retorno. Además, es muy importante algo que tenemos que son los créditos hipotecarios, y trabajamos en alianza con bancos americanos y muy de la mano de una empresa que está en nuestro corazón, que siempre trabaja con nuestros clientes, de las manos de nuestros clientes, y es Q Capital. Es una de las principales empresas especialistas en aprobación de créditos para extranjeros en Florida. Y es muy importante porque además hoy tenemos un invitado súper especial de esta empresa y es Andrés Rivera de Q Capital, quien nos acompaña desde sus oficinas en Bogotá, Colombia. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos un poco más de ti y de Q Capital. Hola Joana, hola Mónica, ¿cómo están? Bien, Muy bien, muy Joana, bien. gracias Feliz por de estar tenerte aquí. acá con nosotros. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. La idea es aquí hacer una pequeña presentación, no tan de universidad de lo que es un crédito, sino que sea un poquito más dinámica de responder las preguntas, las dudas y hacerles saber a todos lo fácil que es tener un préstamo hipotecario pues para latinoamericanos invirtiendo en los Estados Unidos. Así es. Les hablo un poquito de mí. Soy Andrés Rivera. Yo soy administrador de empresas. Trabajo en el tema hipotecario desde el año 1998. Ya tengo 26 años. He trabajado en varias compañías y en Q Capital estoy trabajando hace unos 7, 8 años. Q Capital, ¿qué es? Q Capital es un banco licenciado como cualquier banco que ustedes conozcan en la Florida, Wells Fargo, Citibank, Chase. Nosotros tenemos la misma licencia y esa licencia nos permite a nosotros lo que es prestar en 4 estados. Nosotros podemos prestar dinero en California, en Texas, en la Florida y en Nueva York. Todo lo que tenga que ver con real estate, construcción, préstamos de casas, lotes comerciales, bodegas, oficinas, todo lo que tenga que ver con real estate, nosotros se los podemos financiar. ¿Ok? Perfecto. Súper, es excelente. Johas, Y la experiencia cuéntame que tienes por para qué. clientes
internacionales es de lo mejor. Sí, sí. Moni, Cuéntame, Johan, ¿por qué invertir aquí en la Florida? Tú que eres experta en esto. bueno, Moni, la Florida tiene muchísimas cosas. ¿Sabes? Miami tiene sus playas que todo el mundo quiere venir. Tiene muchísimos eventos que pues hoy en día ya pues hasta la Fórmula 1 tenemos. Eso nos garantiza además a nuestros clientes un gran retorno, un porcentaje altísimo de ocupación en nuestras inversiones y pues clima. Tenemos grandes empresas a nivel internacional que están trayendo sus sedes acá a Miami, como Microsoft, Amazon, Yahoo y otras tantas que nos están garantizando además todo este porcentaje de ocupación que nos garantiza el retorno para nuestras inversiones. Entonces, la verdad que siempre es un gran momento para invertir en Miami y en la Florida, pues también tenemos obviamente Orlando y toda la conexión que tenemos ahorita con el Brightline, el metro rápido, muchas grandes sorpresas y sobre todo muchos grandes desarrollos urbanísticos que se vienen para toda el área de Miami, Florida. De hecho, el área de Miami, de Orlando, y tanto así que ha atraído nuevos desarrollos urbanísticos para todos los alrededores de Orlando, que pues ya llega hasta Naples, hasta Tampa, hasta todo ese corredor del centro de la Florida. Johas, ¿sabías tú que la historia de la Florida en este estado ha estado entre el quinto y sexto lugar dentro de los Estados Unidos en el que la gente local venga a vivir aquí, pero desde el año pasado hemos estado en el primer lugar? Y eso lo sabemos porque mucha gente, nosotros aquí en los Estados Unidos, cada vez que nos movemos, ya sea localmente o otro estado a estado, tenemos que cambiar nuestra licencia. Y por eso se han dado cuenta que la Florida ha sido el número 1 ahorita. De reubicación de americanos en Estados Unidos. Y todo esto pasa también para contarles un poco, porque nuestros clientes se preguntan, bueno, sí, pero ¿y por qué? Bueno, con todo lo de la pandemia que pasa, muchas personas que vivían en Nueva York, que vivían en California, que pues son ciudades, estados donde existen otros tipos de impuestos que encarecen el valor de las propiedades y todo lo que deben pagar, obviamente, en su anualidad, decidieron mudarse porque sabían que ya podían trabajar desde sus casas. Entonces pasaban de unos espacios así súper reducidos por grandes costos a espacios mucho más amplios, con mejor clima, con playa, con cosas muy agradables que encuentran acá en Miami, y comenzaron a reubicarse y por eso ha sido todo este auge que ha tenido Miami. Además, pues el manejo que se le dio a toda la situación del COVID fue de las mejores. Claro. Entonces, todo esto nos ha permitido que Miami y Florida salgan adelante aún en tiempos de pandemia. Y más allá de todos los pronósticos que pudiesen existir en ese momento. Johas, vamos a darle un paso a Andrés. Andrés, cuéntanos, ¿hay financiamiento para los extranjeros aquí en los Estados Unidos y especialmente en Colombia? Pero si me das un stop, Andrés antes tenía unas diapositivas para mostrarnos y compartirnos. Total, sí. Andrés, ya tú estás como coanfitrión y puedes mostrarnos las diapositivas que nos tenías preparadas. Bueno, listo. Vamos a entrar entonces en materia como para que entiendan. Esto es bien cortica, 5, 6, 10 minuticos. Y ya después de la presentación, pues todas las preguntas bienvenidas, ¿ok? Así es. Mientras Andrés prepara eso ahí, les digo que si tienen algún tipo de pregunta, pueden ir escribiéndolas desde ya en el chat y al final podemos resolverlas también. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Perfecto, lo vemos. Bueno, entonces comenzamos. Como les decía, nosotros básicamente nos especializamos en todo lo que es de créditos hipotecarios para extranjeros. Sí. Somos licenciados, como les decía, tenemos la licencia hipotecaria, licencia para prestar en los 4 estados, Florida, Texas, Nueva York y Colorado. Y básicamente pues a lo largo del tiempo, hemos facilitado, hemos puesto más de 3.000 millones en créditos hipotecarios, que eso es un monto bastante serio para un banco como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para que entiendan un poquito qué es Q Capital? Nosotros somos un banco hipotecario de los cuales usamos unas líneas de crédito de más de 36 bancos. Nosotros podemos fondear
pero en el caso que nosotros nos fondiemos, usamos las líneas de crédito de esos 36 bancos. ¿Por qué 36 bancos? Que era una de las preguntas que siempre nos hacen. Porque no todos los bancos financian las mismas propiedades. Dependiendo de las características de las propiedades, sabemos qué línea de crédito utilizar. Unos bancos fondean para casas de rentas largas, otros fondean para casas de rentas cortas, que son las que se usan ahorita que está de moda el Airbnb y las rentas diarias. Otros fondean para condoteles, otros fondean para oficinas, otros fondean para construcción. Entonces, dependiendo del tipo de producto y de las características de la persona, nosotros sabemos qué hacer o qué banco utilizar, qué línea de crédito utilizar para fondear ese préstamo. Cuando ustedes van a un banco normal, van al Citibank, van al Chase, van al Wells Fargo, ese banco no les da préstamos a extranjeros. Cuando llegan allá y ustedes le dicen al banco, soy extranjero, quiero sacar una hipoteca para una casa que va a comprar, los va a mandar a los bancos especializados en extranjeros, que somos nosotros. Hay muchos bancos que hacen lo mismo que nosotros, pero yo creo que somos en este momento somos de los más grandes que tenemos. Tenemos de hecho oficinas propias en Colombia, Bolivia, Chile, México, Perú, y los headquarters, la oficina principal pues queda en Aventura, en la ciudad de Miami. ¿Por qué nos diferenciamos nosotros de los demás? Porque en cada país ustedes van a encontrar una persona que conoce la cultura de ese país. El que va a sacar un préstamo en Bolivia, lo va a atender un señor que es de Bolivia, sabe cómo es el mercado boliviano. El que va a atenderlo en Colombia es colombiano, conoce la cultura colombiana y sabe cómo explicarle el préstamo. No es simplemente un americano que espicha una tecla y le dice, consígame estos documentos. Cuando eso pasa, les aseguro que los documentos van a venir mal. Entonces siempre van a tener una persona de su misma cultura, de su misma habla, donde lo van a entender mejor el proceso. Y además esas personas conocen el sistema bancario de esos países, donde pueden hacer un paralelo entre los términos de Estados Unidos y los términos de cada país de Latinoamérica. Vamos a entrar un poquito en materia, cómo son los préstamos en los Estados Unidos. Los préstamos son básicamente amortizables hasta 30 años. Se puede tomar tasa fija o tasa variable. La tasa fija es la misma que va a quedar por todos los 30 años. Quiere decir que durante los 360 meses nunca les va a variar, independientemente que la Reserva Federal suba o baje las tasas, siempre va a ser la misma. Esas tasas hoy en día las están consiguiendo alrededor del 6,8 al 7% efectivo anual. Los otros tipos de programas son los variables. Estos variables también son amortizables a 30 años. Simplemente que la tasa es fija por un determinado periodo de esos 30 años. Se puede fijar por los primeros 3 años o por los primeros 5 años de esos 30 años y después se vuelve fija. Puede subir o puede bajar. ¿Esos programas cómo funcionan? El índice que regula esos programas hipotecarios, como mucha gente cree que es la Reserva Federal, no es la Reserva Federal, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. No necesariamente lo que suba o baje la Reserva Federal se va a ver reflejado de igual manera en las tasas hipotecarias. Ejemplo, la Reserva Federal ha subido a lo largo del año dos muy fuertes de 0,75 y antes había subido más o menos 0,5 y 0,25 era alrededor de 2 puntos lo que ha subido. Hoy ustedes lo ven reflejado en tasas hipotecarias alrededor del 1,25. Normalmente el 99% de los inversionistas toman estos programas ajustables. ¿Por qué? Los pongo un poquito en contexto. Esos programas ajustables se diseñaron, o los bancos americanos diseñan sus programas hipotecarios de acuerdo a las estadísticas. Y las estadísticas mostraban que las personas que compran finca raíz en Estados Unidos por inversión, el horizonte de esa inversión es a lo sumo 5 o 6 años. ¿Por qué razón? Porque los bancos estiman que en 5 o 6 años las propiedades llegan a lo que ellos dicen una madurez. Madurez es lo máximo que pudiera llegar a generar en valorización o lo máximo que pudiera generar en renta. Entonces, normalmente en estos periodos, en esos años, la persona que ha invertido lo que hace es que la vende, obtiene su plusvalía y le da la vuelta al dinero y compra otro inmueble. Entonces, no se justificaba amarrar a una persona a una tasa 30 años, pues porque nadie se va a quedar 30 años pagando una hipoteca. Por eso se crearon esos programas ajustables. Lo más lindo de esos programas ajustables son las tasas, son casi 2 puntos más abajo que una tasa fija 30 años. Todavía se consiguen tasas entre el 5 y el 5,8 efectivo anual en esa clase de programas, dependiendo del periodo en que lo tomen fijo, ya sea 3 años o 5 años. Se financia hasta el 70% en casas y hasta el 65% en condominios.
El valor a financiar mínimo son 150.000 y el máximo son 25 millones. Para que lo tengan un poquito más en la cabeza, que le preguntan a uno mucho, ¿por cuánto pago por cada 100.000? Más o menos por cada 100.000 dólares van a estar pagando unos 520 dólares. ¿Ok? Eso está Esos, súper. esos programas que yo les explico pueden venir con penalidades o sin penalidades. Sin penalidades es que al otro día de haber escriturado, la persona simplemente puede pagar la totalidad si quiere y no va a tener ningún costo. Con penalidad, usualmente los bancos americanos utilizan una penalidad que son 36 meses, o sea, 3 años. ¿Cómo funciona? Si pagan el primer año, la totalidad, les van a cobrar el 3% de ese saldo. Si pagan el segundo año, el 2% de ese saldo. Y si pagan el tercer año, el 1% de ese saldo. Después del mes 3, o sea, el mes 37, ya no tienen ninguna clase de penalidad. Sin embargo, los bancos dejan hacer abonos a capital durante esa penalidad. Les dejan pagar abonos a capital hasta el 20% el primer año sin la penalidad, 20% el segundo sin penalidad y 20% el tercero sin penalidad. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, ¿por qué, Andrés, voy a tomar con penalidad o sin penalidad? Básicamente es por las tasas. Cuando la persona toma un crédito sin penalidad, el banco asume que se va a pagar rápidamente y le va a subir un poquito la tasa. Cuando lo toma con penalidad, como el banco se ha garantizado 36 meses de intereses, puede negociar la tasa y bajarla un poquito. Entonces, normalmente todos estos productos que venden los asesores de finca raíz, en la gran porcentaje, las rentas de estos cubren todos esos costos. Entonces las personas prefieren tomarlo con una penalidad donde no tengan donde la renta cubra todos los costos del inmueble y simplemente lo dejan que vayan dando y pues vayan dando la negociación. Eso es básicamente estos programas. Hasta ahí hay preguntas. Vamos bien, creo yo. No veo, saben que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Ok. ¿Qué necesitamos para aplicar a estos programas? No importa la nacionalidad donde ustedes estén, básicamente es el mismo proceso. Lo más importante para aplicar a un programa de estos es los ingresos y los dineros que se tenga. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué hay que demostrarle al banco? Pues que tengo el dinero para entrar en la inversión. Y lo segundo, que tengo los ingresos mensuales suficientes para el repago de la deuda. Eso es lo más importante. ¿Cómo cómo vamos a certificarle eso al banco? Lo único que le vamos a certificar es los ingresos con una sencilla carta de un contador, donde el contador va a decir: la señora Mónica Carvajal es la dueña de Pepsi Cola, se gana 50 dólares mensuales, a la fecha se ha ganado 500 dólares y en los 2 últimos años tanto dinero. Simplemente con esa carta del contador en el caso de ser independiente. En el caso de ser empleado o dependiente, pues sencillamente Pepsi Cola dirá: la señora Mónica Carvajal es vicepresidenta de la compañía desde hace tantos años y tiene un ingreso mensual de tanto. Eso es lo único que piden. No van a pedirnos declaración de renta, no nos van a revisar en nuestros países si hemos pagado el celular bien o las tarjetas, simplemente una carta de un contador. Y los ingresos muy sencillos, los dineros. Los dineros nos van a pedir los últimos estados bancarios o extractos bancarios o cartolas, o como lo digan en cada país, los últimos estados bancarios de las cuentas donde tengan los dineros. Más adelante les voy a explicar qué dineros hay que demostrar en esos estados bancarios. Con esas dos cosas que les acabo de explicar, el banco puede emitir una preaprobación. Una preaprobación básicamente es una carta que le va a indicar al inversionista el monto máximo de endeudamiento al que pueda llegar a tener. No significa que si yo lo preapruebo por $1 millón, tiene que salir a comprar una casa de $1 millón. Puede comprar una casa de 300, 400, pero ya tiene la tranquilidad que tiene un cupo preaprobado hasta $1 millón. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que hacer, porque con la carta de preaprobación ya Joana y Mónica salen a buscar el inmueble que se adapte a eso. Después de que se emite la carta de preaprobación y consiguen el inmueble, se entra ahora sí a un contrato. Cuando se entra a un contrato ya firmado por ambas partes, el banco nos va a pedir una cosa: esa carta de preaprobación se demora 2 días hábiles. Ahorita está demorando un día más, pues porque estamos llenos de inversionistas que están comprando, pero a lo sumo se demora unos 3 días en salir la carta de preaprobación. ¿Ok? Sí. Después ya firmaron un contrato y entraron en un negocio ahora sí de compra de finca raíz. El banco nos va a pedir a unos documentos adicionales, simplemente un pasaporte y una visa, la B1, B2, la que tenemos todos para entrar a Estados Unidos, un recibo de servicios, luz, agua, teléfono, cable, DirecTV,
Eso lo llaman ellos como prueba de residencia. Entonces, sencillamente cualquier recibo no financiero que llegue a la casa de uno, a nombre de uno, para que ellos vean que esa es la residencia de uno. 2 cartas de referencia, ahorita están pidiendo una carta de referencia. Simplemente la carta de referencia es de las instituciones bancarias donde ustedes tengan sus dineros en sus países. Lo único que va a decir la carta es la señora Joana Elías tiene la cuenta número tal, abierta desde tal fecha y ha tenido un correcto manejo. La certificación de ingresos ya me la habrán entregado y los 2 últimos extractos bancarios también me los habrán entregado. Con esos pequeños documentos arrancamos un proceso de aprobación y desembolso. Ese tema de aprobación y desembolso se va a demorar más o menos se está demorando ahorita más o menos mes y medio, un mes, como 2 meses está demorando más o menos la aprobación y desembolso. Antes se demoraba un poquito menos, pero ahora los bancos están llenos llenos de trabajo sacando financiaciones. Pero más o menos es unos 2 meses. Cuando la propiedad que ustedes cuando van a comprar tienen diferentes alternativas de compra. Pueden comprar algo que ya está listo, eso significa que toca empezar el proceso de crédito inmediatamente. Pueden comprar una casa que va a estar lista en 7 meses, significa que unos 2 o 3 meses antes de la entrega tenemos que empezar el proceso de financiamiento. Y si van a comprar algo en preconstrucción, que están listos 2, 3 o 4 años, Q Capital, Andrés Rivera o cualquier otra persona de Q Capital va a aparecer unos 3, 4 meses antes de la entrega. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a hablar qué es los dineros que se necesitan. Básicamente los dineros que se necesitan son el depósito inicial o el down payment o la cuota inicial o el enganche o el pie, los gastos de escrituración que van a rondar, entre el 5 y el 6% del valor del inmueble. Y lo otro que están pidiendo, solicitando los bancos, es algo que se llama reserva. ¿Las reservas qué es? Las reservas es un dinero que hay que demostrarle adicional al banco, que le dé tranquilidad al banco que la persona, después de pagar su cuota inicial o down payment o pie o enganche, como le digan en cada país, y pagando los gastos de cierre, sus cuentas no van a quedar en ceros. Que no vea al banco que dependen únicamente de la renta de estos inmuebles para el repago de esa deuda hipotecaria. ¿Esto por qué salió? Esto fue le explico un poquito por qué esto todo tiene una lógica. En la pandemia muchas personas pidieron alivios a los bancos. Entonces, efectivamente, llamaron a los bancos, señor banco, no he podido rentar pues por la pandemia, cerraron los vuelos, necesito que me dé un alivio. El banco efectivamente dio alivios, le dijo no me pague junio, julio, agosto, a título de ejemplo, empiece a pagarme en septiembre. Simplemente que usted ya no me debe a 30 años, sino que me debe a 30 años y 3 meses. ¿Ok? El banco no quiere ver es que venga ahorita la viruela del mono o otra pandemia esas raras que vienen, y que la persona tenga el día de mañana llamar al banco, oiga, denme un alivio. Entonces el banco le va a decir, yo no le voy a dar un alivio, porque usted me mostró que tenía unas reservas de 6, 12 o 24 meses dependiendo del banco, entonces usted me está diciendo que no necesitaba rentar la propiedad para pagarme la deuda. Esas reservas no tienen que dejarlas quietas en CDTs o quietas en bancos, son simplemente dineros que hay que demostrar extra. La suma de esos 3 ítems es el dinero que deben demostrar en los extractos o estados bancarios. ¿Ok? Perfecto. Andrés, yo quiero hacerte aquí una pregunta sobre esto que acabas de hablar. Muchísimas gracias, súper completa. Yo creo que ya te hago esta pregunta y nos vamos porque ya hablaste todo. Pero no, la pregunta es, ¿cómo se puede bajar la tasa de interés de una persona? Ok. La tasa de interés básicamente se puede refinanciar, que eso bueno, les voy a hablar un poquito de qué pasaba antes, unos 3 meses, las tasas de interés obviamente han subido, estamos en los niveles de prepandemia, de lo que estaban antes de la pandemia. Entonces, ¿qué sucedía? Mucha gente en la pandemia, y pues como cualquier país, bajó las tasas pues para dinamizar la economía y esta no se frenara. Sí. La gente lo que hizo es que tomó esas tasas bajas y trató de fijarlas por el tiempo máximo que pudiera, 5 o 7 años. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Hoy en día las tasas han subido. Entonces lo que se recomienda hoy es que las personas tomen las tasas a los periodos fijos más cortos. ¿Por qué? Aun cuando las tasas han subido para controlar la inflación, cosa que está pasando ya, la inflación ya la están controlando, pues hay como un, como le dijera, como un hilo muy delgado entre controlar una inflación, pero no pueden seguir
subiendo mucho más las tasas porque puede llegar un peligro de una recesión. Okay. Sí. Entonces tienen que controlar muy bien las tasas. Ya la inflación la han controlado, ya se está empezando a controlar y se estima que en unos 2 años las tasas vuelven y bajan. No van a volver a bajar a pandemia, pues a menos de que pase una cosa de esas, pero podrán bajar medio punto, podrán bajar un punto, y eso es lo que estiman que pueda llegar a pasar en 2 años. Entonces lo que se le dice a la persona es, trate de tomar la tasa fija al menor periodo, que sería 3 años, y en el momento que quiera bajar la tasa, sencillamente se hace una refinanciación, que es lo que llamamos una compra de cartera. Entonces, otro banco que tiene una tasa mejor compra la cartera y sencillamente le baja la tasa al inversionista. Ok, pero mi pregunta va un poco relacionada al crédito inicial. Andrés, si nos ayudas ya, dejando de compartir la pantalla para verles la cara. ¿Listo? Gracias. Va relacionado un poco al crédito inicial. Entiendo que hay un modo de que las tasas de interés sean mucho mejores para los clientes si es de pronto dando un down payment un poco más, pues dando más dinero de down payment, más allá del 30% que pueda ser el mínimo o algo así. Ok, no, bueno, ven, te digo, eso es como un tabú. La gente normalmente, porque así funcionan los países de nosotros, entre más down payment demos, pues menor riesgo para el banco, entonces mejores tasas. Las tasas van a salir exactamente iguales, no importa que des el 70 o des el 50. ¿Qué es lo que sucede? Depende del producto. Por ejemplo, en un producto que es condotel, en un condotel entre más down payment des, la tasa va a ser mejor. ¿Por qué? Porque es que el producto, estoy dando simplemente un ejemplo, el producto de un condotel cuando se le vende a un banco es muy diferente a una casa o un apartamento, porque el producto de un condotel, lo que tú estás vendiendo no es un condotel que sea muy lindo, muy bello, sino un negocio financiero. Y en un condotel, si los números no dan o la ocupación no da, pues por más lindo que sea ese cuarto de hotel, nadie te lo va a comprar, porque estás vendiendo unos números. Entonces, en ese tipo de productos, si el banco tiene un riesgo más grande, entonces ahí sí te dice, dame un poquito más de down payment y yo te mejoro la tasa. Pero son en productos específicos. Perfecto, Perfecto. perfecto. Andrés, otra preguntita que nos hacen mucho, y es que tu explicación ha sido tan, mejor dicho, es como que ya lo tenemos todo, pero hay algo que nos preguntan los clientes y es, ¿cómo ha influido o cómo crees tú que está influyendo la inflación aquí? Como dice, hay inflación y todo esto en los créditos hipotecarios. Muchos clientes les da miedo, dicen, invertimos, no invertimos, esperamos, la recesión, es el momento, en fin, todo lo que tú creo que también estás escuchando. ¿Qué pronósticos hay que tú nos puedes decir? ¿Consideras que todavía se debe dolarizar el patrimonio de, digamos, en este caso, Colombia, aquí en los Estados Unidos? Pues mira, esto es una opinión muy personal mía. Sí. Pues yo trabajo esto desde el 98, yo he trabajado tasas del 7,5, del 8. Primero, las tasas hipotecarias en nuestros países de Latinoamérica son excesivamente altas. Una tasa de un 7, 7,5 a mí no se me hace alta. Lo que pasa es que la gente se queda con la tasa, siempre se queda con la visión de cuando, en el caso de Colombia, cuando el dólar estuvo a 2.000, cuando el dólar estuvo a 2.500, cuando el dólar estuvo a 3.000, ahora ya vamos en 4.000. Entonces siempre van a decir el dólar está muy caro. En un año el dólar va a estar en 5.000. ¿Por qué no invertí cuando estaba en 4.000? Lo mismo sucede con las tasas. Las tasas en este momento están al nivel de antes de pandemia. Una tasa de un 5 o 6 a mí no me parece para nada alta. ¿Qué ha sucedido en el mercado? Porque es que para nosotros los extranjeros es muy sencillo, porque es que nosotros aplicamos simplemente, pues se los digo así de frente, con una carta a un contador y unos extractos, porque lo otro que yo les dije son cosas que son muy sencillas. Un americano no puede aplicar con una carta a un contador y unos extractos. A ellos sí les piden declaraciones de renta, les piden muchos documentos. Entonces, un punto en tasa que suba al americano realmente lo afecta, porque el sistema americano sí se da cuenta que ellos están debiendo la casa, el carro, el televisor, todo lo deben. Entonces, un punto afecta muchísimo. Tan es así que, y ustedes lo ven mejor que nosotros, los locales, las ventas de los americanos en casas o apartamentos bajaron, se frenaron, pues porque por el aumento de tasas sus ingresos no dan para endeudarse. Sin embargo, el mercado lo sigue sosteniendo pues mucho todo lo que es Europa y todo lo que es Latinoamérica. Y la gente de acá comprando en cash. Y la gente comprando las oportunidades en cash.
Exacto. Entonces, el momento que le digan a la persona, nosotros estuvimos ahorita en un seminario de economistas, no, que las casas están caras. Las casas están caras eh, por la misma, porque también la inflación, ¿qué fue lo que pasó después de pandemia? No solo las casas, todo subió por el problema de suministros. Y en Exacto. todos Entonces, lados, en todo el mundo. en el mundo, no, acá también, en todos lados. Simplemente Ujú. que poner una ventana ya no costaba $1, pues la traída era dificilísima, entonces ya costaba $3. Entonces yo pienso que también mientras todo ese problema de suministros va mejorando, ya va llegando a su normalidad, A las normalizarse. casas van a empezar yo sí creo que van a bajar un poquito. De hecho, hoy en día yo estoy viendo unos análisis y las casas en algunos sectores ya han bajado un 10%. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces era Sí. una inflación un poquito más como de pospandemia. Y no solo en casas, la gente salió de pospandemia, salió disparada a comprar de todo, casas, ropa, a viajar, los hoteles llenos, todo, todo, todo. ¿Por qué razón? Pues porque yo no iba a vivir en un condominio de 50 metros cuadrados en Nueva York donde me costaba 5,000 el mes, cuando yo con ese dinero me daba cuenta que yendo a la Florida me compraba una casa con patio, con piscina, con todo. Pero al final del día yo soy de los que pienso que todo irá llegando nuevamente a su normalidad y simplemente véanlo en las oficinas y en las mismas oficinas en Estados Unidos. Las oficinas ya otra vez la gente está volviendo a las oficinas. Así es. Entonces pienso que todo va, eh, ah, siempre y cuando uno lo mire, si uno lo mira retrospectivamente, pues todo va a subir de precio, pues nada va a quedar igual, siempre tiene que subir algo. Lo que sí pienso es que sí está ajustando el precio y ustedes lo están viendo, un 10% están bajando las casas, apartamentos 10%, pero pienso que en este momento, lo que yo le digo a todo inversionista, yo siempre le digo, mire, no piense que usted comprando en Estados Unidos se va a volver millonario porque va a comprar una casa en $100 y la va a vender en $300. Eso no lo piense. Usted simplemente piense que cuando usted tiene un peso en estos países emergentes y lo tiene en dólares, pues simplemente con la evaluación usted está haciendo un gran negocio. No le Ujú. estoy diciendo que no invierta en su país, invierta también en su país, no saque todo, pero simplemente diversifique. Tenga un ladito en Estados Unidos y tenga otro ladito en su país. Que eso Así, Total. no, así es, porque inflación tenemos en todos lados. Ujú. Créditos, cuando se ponen a comparar créditos, por ejemplo, un crédito en Colombia, por ejemplo, en cuánto te puede salir una tasa de interés en Colombia? O sea, del 10, 12%, creo que 10, no debe. 12 sacar, o sea, con el apalancamiento que vaya a tener, no tenga que generar dinero, pues en los países de nosotros pesos o lo que para generar dólares, porque pues ahí el negocio sí es muy malo. Simplemente, señor, usted podía sacar el 70%, subieron las tasas de pronto un punto, entonces no saque el 70, saque el 65 y va más tranquilo, porque el negocio de la finca raíz a largo plazo siempre va a subir, siempre está subiendo. Total. Así es lo que yo le digo a la gente. Quieres invertir y de pronto tienes un susto, no pienses en invertir para salir de la inversión en un año, 2 años, 3 años. No, el mercado siempre se mantiene como en una curva. Hablando, perdón. El mercado siempre se ha mantenido como en una curva, puede bajar, pero sube y la siguiente parte de alta va a ser más alta que la anterior. Entonces, hay que pensar en la inversión de bienes raíces a largo plazo, que siempre va a terminar siendo una buena Claro. inversión. Yo siempre le digo al Siempre. inversionista, preocúpese en que en la renta de su inmueble cubra todos los gastos. Así es. Eso es lo que usted tiene que preocuparse. Ujú. Así es. Y de hecho, decirle, y es lo que nos pasa a nosotros con nuestros clientes, hablarle con la sinceridad. Mira, de pronto si pagas el 30%, vas a quedar muy holgado para que se te cubra todos los gastos. Da el 50% que vas a estar tranquilo y se va a cubrir, la propiedad se te va a pagar sola. Ujú. Hay también otras personas, Andresito, que quieren invertir, digamos, solamente en una propiedad de $250,000. Ah, bueno, buen punto. ¿Qué pasa? El préstamo, eso sí se me olvidó decirlo, el préstamo mínimo en los bancos son 150,000 en un solo banco. Quiere decir que si ustedes van a pedir préstamos de 150,000, pues solamente tenemos una opción. El préstamo realmente para que tenga uno acceso a los mejores bancos y a las mejores tasas debe estar alrededor de unos 230 a 250. Con ese que viene siendo el 70 o 75 de una casa o el 65 o 70 de un condominio.
Si ya son montos menores de 150.000, la banca regular no los financia. ¿Por qué razón? Porque la banca tiene que hacer el mismo trabajo que hace con un préstamo de $1.000.000. Entonces, normalmente esos préstamos no les gustan a los bancos. Ahí no significa que no haya préstamos, ahí tenemos que ir ya a préstamos de bancos privados, pero no son amortizables a 30 años, sino que son préstamos a 1, 2 o 3 años. La tasa va a ser un poquito más alta, pero Ok, sí hay préstamos por montos más pequeños. ok. Y hay que Tenemos ver si vale algunas- la pena, ¿no? Con la tasa más alta, lo más probable es que no se, pues la inversión no se pague. Normalmente esos préstamos privados son un poquito más flexibles, simplemente hay que demostrar el dinero y los ingresos, no solicitan mucha cosa, pero esos préstamos, por ejemplo, privados se nos mueven mucho cuando la gente va a comprar oportunidades. Ejemplo, la casa de Joana vale $500.000 y la quiso vender en 400 porque tenía algún problema. Yo se la voy a comprar en 400 porque es una oportunidad. De Claro. pronto, Joana no me va a esperar 45, 60 días que un banco me dé un préstamo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tomo esos préstamos privados que tienen la tasa un poquito más alta, pero esos préstamos privados se desembolsan en una semana. En una semana cierro la casa, se la compro y después ya con calma, cuando ya la casa es mía, lo que sí hago es pasarlo a un banco regular y sacarle una refinanciación. Entonces, esos préstamos se mueven también muchísimo. Ok. Andrés, Tenemos- nos preguntan mucho dónde debo tener el dinero como inversionista extranjero, dónde debo tener mi dinero para poder acceder al crédito y que todo el proceso salga bien. Para acceder al crédito, ustedes pueden tener el dinero en los bancos de sus países, en cualquier lugar del mundo. Simplemente que unos 20 días antes de la escrituración deben tenerlo ya en los Estados Unidos en una cuenta bancaria. ¿Por qué razón? Porque de esa cuenta bancaria se van a hacer los pagos de cierre, tanto los gastos de cierre como lo que falte por pagar del down payment. Y de esa cuenta bancaria en los Estados Unidos el banco les va a debitar mensualmente la cuota. Entonces 20 días antes la plata debe ser movida a los Estados Unidos, pues el dinero que se deba. Pero para empezar el proceso lo pueden tener en cualquier lado. Cuentas corrientes, cuentas de ahorros, fondos de pensiones voluntarias, CDTs, acciones, cuentas de las compañías si son dueñas de compañías. Toda la unión de todos esos dineros sirve. Así es. Acá en el chat tenemos una pregunta. Ujú. Bueno, ¿se pueden pagar puntos para bajar las tasas? Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos bancos que eso le llaman puntos de originación. Hay bancos que te pueden bajar las tasas siempre y cuando tú pases unos puntos. Ejemplo, entonces yo voy a sacar un préstamo de $300.000 y el banco me está ofreciendo 5.6. Yo le digo, bueno, señor banco, yo quiero que me dé una tasita más baja. Entonces el banco le dice, le doy el 5.2, pero me paga un punto de descuento. Un punto significa el 1% sobre el valor que va a pagar sobre el valor de préstamo que se va a tomar. Entonces en este caso serían $3.000. Ahí lo que hay que hacer es hacer los análisis. ¿Se justifica pagar los $3.000 de una vez para que me bajen al 5.2 si voy a salir de la inversión, por ejemplo, en 4 o 5 años? Ahí tocaría hacer una tabla de amortización y explicársela al cliente si vale la pena o no vale la pena. A veces sí vale la pena pagar los puntos de descuento por si van a quedarse con la propiedad un largo periodo. Pero si no es un largo periodo, muy largo, pues no es mucho tiempo, a veces le sale más caro pagar un punto eh, que, 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 que tomar la tasa que le está dando el banco, pero sí se puede. Andresito, hay otra pregunta también que me parece interesante. Dicen, ¿el crédito puede ser entre varias personas? ¿Alguna condición especial para esta tipología de crédito? Entonces, Tipología. normalmente, ¿cómo funciona? Normalmente la idea, pues eso ya es parte de ustedes o de la asesoría que dan legal. La idea es que siempre compren a nombre de una sociedad americana y los que van a aplicar son los socios. Puede aplicar uno o todos los socios de esa sociedad, dependiendo, porque vamos a hacer en cuenta que Joana, Mónica y Andrés Rivera van a comprar una propiedad, pero el dinero va a salir de Andrés Rivera. Ella me van a dar un 10%, por darle un ejemplo. Mónica me da el 5 y Joana me da el 5 y yo voy a dar el 95, o el 90, perdón. Entonces no es necesario que apliquemos todos, sino que aplico yo como garante. En Estados Unidos no aplican los créditos a las sociedades como los países de nosotros, sino los garantes siempre son personas naturales, socios de la sociedad. Entonces aplico yo, pero pueden aplicar los tres. Lo que pasa es que cuando aplican los tres, pues se vuelve un poquito más dispendioso porque toda la documentación es por tres, pero pueden aplicar dos o tres. Eso no significa que el que no aplique no sea dueño del apartamento porque igual hace parte de la sociedad. De la sociedad. Así es, así es. Acá nos hacen otra pregunta, que es bueno, espérate.
Si la persona no reside en Estados Unidos y está en otro país, ¿cómo reemplaza la prueba de residencia el recibo? Bueno, estamos hablando precisamente para créditos para extranjeros, así que pues la persona no debe residir acá en Estados Unidos. También existe obviamente los créditos para las personas que residen acá, pero pues es un recibo de luz, de agua, de tu residencia en el extranjero, o sea, en Exacto, Colombia, el banco Perú. lo que necesita certificar es que tú vivas, ¿dónde vives? ¿Y cómo certifica dónde vives? Pues con un recibo que te llega a tu casa. Ujú. Sí, exacto. Hay una pregunta aquí que poco uso aquí. Dice, ¿existe un límite de edad para solicitar el crédito? Bueno, buena pregunta. En los países de nosotros, normalmente los créditos hipotecarios están atados a un seguro de vida. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando la persona tiene ya más de 60 años, es muy complicado que le den un crédito o le dan unos créditos a unas tasas muy altas o a unas condiciones bastante exageradas. ¿Por qué? Porque supuestamente, entre comillas, ya a los 60 años, pues no demoran que le pase algo y el seguro de vida me va a pagar la deuda. Entonces, no les gusta mucho ese tema. En Estados Unidos no existe el seguro de vida colateralizado a la hipoteca. Existen seguros de vida, que uno puede sacar un seguro de vida por $300,000 y si pasó algo, pues hago efectivo mi seguro de vida y voy y pago la hipoteca, pero puedo ir a hacer lo que quiera con él. No es que esté atado a la hipoteca. Ujú. Entonces, en Estados Unidos no importa la edad que tú tengas, puedes tener 90 años, simplemente tienes que mostrar los dineros y los ingresos, porque al final del día, si pasa algo, el sucesor es el que tiene que venir a continuar pagando la deuda. Y si ese sucesor que viene a pagar la deuda no tiene los ingresos suficientes para seguir pagándola, pues sencillamente vende la propiedad y obtiene, nuevamente toma su dinero de vuelta. Ok. Y Así es. esta última que tenemos aquí. ¿Cómo se ¿Cómo, puede dar? cómo se puede hacer para obtener un préstamo si uno no tiene banco en Estados Unidos? Eso es fácil. Hay bancos, los bancos más conocidos que ustedes, que la gente sabe, Wells Fargo, Chase, Citibank, todos estos bancos hoy en día exigen que la persona viaje y abra la cuenta. Y tengo entendido que hay algunos bancos que están molestando un poquito. Si no pueden viajar por alguna razón, nosotros tenemos un par de bancos, un par de opciones que se pueden abrir desde sus países de origen. Simplemente yo les doy los datos, ustedes se ponen en contacto con las personas de esos bancos y ellos les abren las cuentas pues sin tener que viajar. Perfecto. Bueno, yo Bueno, creo que... entonces, tenemos una última pregunta ahí. Ujú. ¿Es Andrés. posible para un extranjero que es constructor en su país obtener un préstamo para construir? ¿Son los mismos requisitos? No, los préstamos de construcción son totalmente diferentes porque se desembolsan de acuerdo al proceso de construcción, como cuando construimos en los países de nosotros, es totalmente diferente. ¿Qué sucede? Lo primero que le van a preguntar en los Estados Unidos al constructor es, le van a pedir como su profile de qué ha construido en los Estados Unidos. Entonces, normalmente, casi en el 99% de los casos, no tienen una experiencia en los Estados Unidos. Soy constructor en Colombia o en Chile o en México y mire, he construido, pero usted es constructor en su país, usted no es constructor en los Estados Unidos. La construcción en los Estados Unidos es muy diferente a lo que es los países de nosotros. Se necesitan otras licencias, se necesitan otros permisos. Es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente lo que se hace para construcción es préstamos privados. Entonces Ok. se hace el préstamo privado, pues obviamente una tasa más alta, el señor arranca a hacer su proyecto, cuando termina su proyecto y ya está consolidado y ya lo vendió, ahí sí cogemos un edificio completo y vamos ahora hacia un banco regular, a decirle, señor banco regular, miren, ya no le estoy pidiendo un préstamo de construcción sobre un lote que yo soy chileno y nunca había construido, sino que le estoy pidiendo un préstamo ya, una refinanciación sobre, mire este edificio, donde ya lo tengo vendido, entonces hágame por favor una refinanciación. Ese banco regular paga el crédito que tenía el de construcción y ya, y se termina el proceso, pero es más o menos así. Perfecto. Bueno, Andrés, familia. muchísimas gracias. Eh, pues sí, o sea, ¿qué puntos podemos destacar esta noche? Sí Ujú, es ¿qué hemos posible aprendido? conseguir un crédito para los extranjeros en la Florida. Es muy fácil. Nosotros les ayudamos a conseguirlo aquí de la mano de nuestro amigo Andrés. Ujú, Sigue siendo un gran momento para invertir en la Florida y resguardar tu patrimonio, dolarizarlo. ujú. Y También podemos invertir en bienes raíces. Es la mejor forma de resguardar el dinero ante cualquier infracción. Y nosotros estamos aquí
para ayudarte, como dice Johanna, desde el principio hasta más allá del Y cierre muy y todo. importante, Moni, nuestra asesoría Pues, no tiene ningún costo. Entonces, si ustedes tienen una duda, por favor comuníquense con Mónica o con Johanna, que estamos aquí para ayudarlos y para acompañarlos en todo el proceso. Sabemos que tenemos aquí las puertas abiertas con nuestro amigo Andrés para obtenerles el mejor crédito, el que esté más enfocado y mejor enfocado para las necesidades que cada uno de ustedes tienen, porque no todas las personas son iguales. Hay que analizar cada caso. Sí, yo creo que total. lo primero que tienen que empezar, el que realmente esté decidido a hacer una inversión, simplemente precalifíquense, consigan una preaprobación y con eso ustedes ya arrancan tranquilos, y porque una preaprobación básicamente es una aprobación, porque cuando el banco lo emite es porque la persona tiene los dineros y los fondos suficientes y los ingresos para hacer una inversión en los Estados Unidos. Y una preaprobación son 3 días y es muy fácil. O sea que ya saben, si quieren empezar el proceso, contáctenos para empezar a preaprobarlos. Es paso número 1. Y de ahí seguimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Andrés, mil gracias de nuevo por estar acá con nosotros esta noche y a todas las personas que estuvieron aquí conectadas y atentas a este webinar. Esperamos volvernos a encontrar y esperamos también tenerlos de compañía en los próximos webinars que vamos a tener. En 15 días tendremos otros también muy especial sobre administración de propiedades. Para todas esas personas que nos preguntan, ¿y ahora cómo hago? Y ahora yo viviendo acá en Colombia, ¿cómo hago para administrar mi propiedad desde acá y que tenga obviamente la mejor rentabilidad? En 15 días vamos a responder todo eso. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Bueno, que Familia, estén muy bien. feliz Muchas noches gracias. y muchas bendiciones. Chao. Chao, Chao. chao.